Nosotros tenemos que seguir operando mientras la ley esté vigente. No es el cierre en forma apresurada, sino que lo que estamos diciendo es que estamos iniciando un proceso de cierre. La administración y los dirigentes sindicales convinieron establecer como principio de diálogo el cuidado de la salud, la protección del medio ambiente. Escuchar de verdad que hoy día van a existir aportes, ¿cierto?, para la división Ventana, nos permite entonces mirar con optimismo y nos mirar con esperanza. La federación nos dio vuelta a la espalda. Pantoja, eres un mentiroso. Si ellos se refieren a que están en desacuerdo de los cambios que se quieren hacer, la verdad es que queremos conversar con ellos precisamente esos cambios. Que ellos me digan qué es lo que pasa, si no, estamos todos con una incertidumbre, pues. Son 32 años que llevo trabajando y tengo 35 contratistas y 35 familias que no sé qué voy a hacer con ellos. El cierre de ventanas ya es una decisión tomada al menos por parte del gobierno. Esto tiene que ser habilitado por una ley, porque la ley hoy día mandata a fundir el mineral en Ventana. Vamos a seguir esforzándonos para que esta ley de verdad no prospere. No podemos poner o seguir poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas de las comunidades. Ya estamos con nuestros panelistas invitados aquí instalados en Estado Nacional para comentar este y tantos temas que están dando vuelta. Saludamos a Gloria de la Fuente, cientista política. Gracias, Gloria, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Muy buenas noches. Bienvenido, Cristian. Por este otro lado, Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social. Bienvenido. Y al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Bienvenido a Estado Nacional. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por el cierre de ventanas, porque lo veíamos, ¿cierto? Y fue uno de los... Yo decía, claro, fue anunciado la semana anterior, pero esta semana fueron los coletazos que incluso tuvieron un día y medio de paro nacional que terminó bien finalmente, pero la pregunta es si hubo aquí una descoordinación en el anuncio. ¿Cómo se atrevieron a hacer un anuncio así sin haber hablado con los trabajadores, que parece ser lo que ocurrió o no? Gonzalo. Encantado de responder la pregunta, pero me parece que esa no es la pregunta principal. ¿Cuál es la pregunta principal? Aquí estamos ante una industria que evidentemente es contaminante, es altamente contaminante, en una zona extremadamente saturada. Es que parece que ahí hay coincidencia. La pregunta es cómo se hace. No hay coincidencia, no hay coincidencia. Porque cuando un gobierno toma la difícil y valiente decisión de avanzar, de respaldar la decisión del directorio de Codelco, ¿por qué es valiente y es difícil la decisión? Porque se van a encontrar con gente que lo va a criticar y gente que lo va a apoyar. Por lo tanto, en general, todo lo que se ha armado en torno a criticar la forma en que se ha cerrado, las supuestas discoordinaciones, digamos, lo que hacen es tapar y meter bajo la alfombra el hecho de que esto era fundamental y se ponen del lado de la crítica y por lo tanto se están poniendo del lado, a mi juicio, de la contaminación. Esto es una zona saturada donde había niños, donde había niños que estaban siendo intoxicados por una industria del Estado. Eso es simplemente inaceptable y la decisión es la correcta y eso es lo primero que hay que decir. Quienes hoy día digan, no, hay que poner el foco en esto, en lo otro, etcétera, porque con los trabajadores ya hay una mesa, se está funcionando, se le avisó antes a los trabajadores, de hecho Ellos dicen que no. Pero si los trabajadores le dieron la noticia a la prensa. Por tanto, yo la pregunta que hago es, los aquí presentes, cuando se cuente esta historia y se diga, había una zona saturada, había una industria que había que cerrarla, el gobierno apoya el cierre. Los que vinieron a Estado Nacional ese domingo, ¿felicitaron al gobierno o le pusieron problemas por haberlo cerrado? Porque los que le pusieron problemas se van a poner del lado de la contaminación. Preguntémosle a Cristian Valenzuela. Sí. ¿Felicita al gobierno por la decisión o no? Yo creo que al parecer es una buena idea porque los datos de la decisión no los manejamos, los datos científicos no están sobre la mesa, pero es una idea muy mal implementada. Me parece bien que una semana después Gonzalo reconozca algo de que esta decisión ha tenido complicaciones. Por supuesto que tiene complicaciones, pero hay que recordar que esta decisión fue impulsada por el gobierno. Yo creo que trataron de aprovechar la noticia para darle un impulso político importante y en eso fracasaron porque no tomaron en cuenta ni los espacios que tenía que tener el gobierno corporativo de Codelco ni la opinión de los trabajadores.
Sí, esto podría haberse trabajado con los trabajadores y haber tenido un desenlace muy distinto que haber perdido 3, 4, 5 días de discusión. Ya, pero tú reconoces que era la decisión correcta, que es lo que está diciendo el tema de fondo, sí, finalmente, pero que la decisión era una decisión diste, difícil, pero correcta. Lo diste esta espectacularidad. ¿No? Mañana no se va a resolver el problema. Este problema se resuelve en 5 o 10 años. ¿Qué costaba mirar a los ojos a los trabajadores y no anunciarlo desde la moneda? No hacer todo este aparataje, finalmente. El diputado es de la zona, así que conoce la zona ya perfectamente. Aquí había que conversar previamente, comunicarle a las personas que esto iba a haber un plan, iba a tomar tiempo, iba a tener estas medidas de mitigación y no hacerlo desde un punto de prensa pomposo de la moneda. Y las descoordinaciones que Gonzalo dice que son supuestas, las evidenció la ministra acá en el programa la semana pasada, las evidenciaron durante la semana, que no estaban todos informados, que esta fue una decisión que tomaron principalmente el presidente de Codelco y el presidente de la República. Yo creo que eso... Correcta. Mira, y dicho todo lo anterior... Sí, pero es que Gonzalo, las decisiones... ¿Cómo es tan difícil no, es que no lo dije la semana pasada, las decisiones son correctas, por supuesto. No se te va a gritar la boca. Pero la forma de hacer las cosas también es importante, porque hay que respetar también a los trabajadores. Pero fíjate que no es un problema, yo creo, como se señala, de implementación, sino que de puesta en escena. Yo creo que la puesta en escena, en principio, podría haber sido mucho mejor. ¿Y por qué? Porque pareció finalmente un problema entre el gobierno y los trabajadores y desapareció en las primeras 24 horas el dilema más relevante, que es lo que señala Gonzalo, que es el dilema que tiene que ver fundamentalmente con la contaminación y lo que estaba pasando. O sea, seguir pensando que podemos seguir manteniendo zonas de sacrificio en Chile es un problema, en el fondo básico del derecho a un ambiente libre de contaminación. Entonces me parece que más bien el problema fue muy puntual y tiene que ver más bien con la puesta en escena. Podría haber sido mejor trabajando. Los alcaldes en el fondo reconocieron que no se habían enterado, se enteraron básicamente por la prensa, y los alcaldes podrían haber tenido un rol porque son además quienes han estado permanentemente denunciando la contaminación. Ahora, siempre hay un mal manejo, según lo que dices tú, desde el punto de vista del anuncio. De la puesta en escena, exactamente, del anuncio. Pero desde el punto de vista de la implementación, yo creo que impecable. Un paro que dura 1 día y medio, en estas circunstancias, ¿dónde, digamos? Me parece que efectivamente hubo un camino. Y hubo un camino de solución que ha quedado más en evidencia, ha quedado claro, en el fondo que es un camino paulatino. El propio gobierno señaló que esto iba a demorar por lo menos 5 años, que requiere además un cambio legislativo. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista de la implementación se está caminando hacia el lado correcto. ¿Qué dice el diputado de la zona? Yo creo que fue mal implementado y mal ejecutado derechamente. ¿Pero la decisión es correcta? La decisión no habría sido correcta si se hubiera sociabilizado como corresponde con los actores que están afectados en la zona, medioambientalmente, que ha afectado la salud de las personas, pero también socialmente. Estamos hablando de cientos y miles de personas que de la noche a la mañana se enteran por cadena nacional que van a quedar cesantes o que van a quedar sin su fuente laboral, entendiendo además que las intoxicaciones y el daño a la salud de las personas, de los niños en este último tiempo, no solamente tienen que ver con el funcionamiento de Codelco Ventanas, tienen que ver también con todo el cordón industrial, empresas privadas, principalmente por falta de regulación en ciertos elementos como los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, tratar de... Claro, el presidente en el tema del dióxido de azufre es un hecho cuando tú dices que, no están que el 64% de las emisiones vienen de Ventanas. Absolutamente. Estamos hablando de una empresa, además, pública, estatal, que debiera dar el ejemplo en este tipo de temas, entonces, ¿no? Es una decisión que debieran haber tomado los gobiernos anteriormente y nadie se atrevió. Absolutamente, pero bien ejecutada, bien implementada y el diseño completo, porque no puede ser que la ministra, horas antes, esté diciendo que se va a llevar a cabo una inversión en el lugar para cumplir con estándares internacionales y precaver y proteger a los trabajadores respecto a su fuente laboral, pero paralelamente el presidente aquí dijo que ella no fue a defender el plan, que ella lo que había dicho precisamente era que con la inversión que estaba contemplado el plan, no iba a lograrse resolverse el tema ¿Cómo es posible que ni el alcalde de la zona, ni el gobernador de la zona hubieran estado al tanto? Se enteraron por la prensa. Entonces, ¿cuál es la sensación de unas personas que han convivido décadas con la contaminación y que han tenido que sobrevivir a ella con patologías importantes y que ahora además se les diga que de la noche a la mañana se cierra algo? Aquellos que han tenido que convivir con eso. Eso es muy fuerte para los habitantes de la zona, Connie, cuando no viene un plan integral que tienda a combatir la contaminación y tienda a regular aquellos elementos. Mire, se suspendió Codelco Ventana y a los pocos días seguían cayendo niños intoxicados en las escuelas. Entonces, pareciera ser que el presidente en este voluntarismo de tratar de dar señales a la ciudadanía se termina equivocando en la forma.
para terminar Sí, sobre este tema, yo porque quiero tenemos cerrar otros este tema, temas que pero tocar, esto es pero muy reconoces, importante. diputado, reconoces por lo menos que todos han dicho que es la decisión correcta. No, pero que hay un... no, perdón, no. ¿Quién dijo No, acá que no? Andrés Longton, A ver. en Estado Nacional, el día de hoy, no fue capaz de decir que era la decisión correcta. Dijo que podría haber sido una decisión correcta. Luego procedió a matizar el asunto de la contaminación, diciendo que había tantas industrias que contaminaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y diciendo esto de que no se le puede decir a la gente que se va a quedar sin pega de un día para otro, que no es lo que se comunicó, sino que por el contrario, cuando se le entrega la comunicación, se les dice que ninguno se va a quedar sin pega, que se va a hacer una mesa de trabajo. Ellos toman la decisión Pero de lo no anuncia asistir. sobre la marcha, Tienen por 2 favor. días de paro y luego deciden subirse a la mesa para discutir eso. Pero lo importante es que tiene que pasar la historia, que el día en que se cerró Ventana, que era una fundición que no tenía vuelta, porque era imposible, o sea que de hecho es más caro hacer que deje de contaminar, ¿cierto? Que construir una nueva. Ese día, el día que se decidió iniciar el camino al fin de las zonas de sacrificio, Andrés Longton vino a Estado Nacional. Una semana después. Eso es mentira. Vino a Estado Nacional eso y no fue capaz de decir tratar que, de instalar. que el gobierno había tomado una decisión correcta. No, que responde el diputado. Es que se equivoca absolutamente, Gonzalo. Pero estoy citando lo que acaba de ocurrir aquí ahora. Se equivoca absolutamente. ¿Fue una decisión correcta la anunciada por el presidente? Fue una decisión que se ejecutó mal, se implementó mal, y si se hubiera ejecutado, implementado de buena manera, obviamente que hubiera sido una decisión correcta. Pero entonces lo que usted dice es que obviamente la fue una decisión correcta. implementación, al ser incorrecta... Obviamente, porque no está preocupándose de lo fundamental. Pero claro, una cosa la es el decisión es fondo. mala, ¿por qué? Porque no tenemos clara primero. Listo. Yo creo que hay que cambiar las imágenes de fondo porque todo muestra que una decisión correcta no es esa, porque ahí están los trabajadores protestando contra el propio presidente al cual llamaron a apoyar hace 4 meses atrás. Entonces, o sea, dice que le va a asegurar el trabajo, pero paralelamente hay una manifestación activa en Ventana, porque el presidente, con tal de salir del paso, dice, les voy a asegurar el trabajo, pero claramente eso no estaba definido y no estaba claro. Y lo que dice Gonzalo respecto a la inversión tampoco está claro. Tampoco está claro que los montos sean menores los que se van a invertir para dejar el funcionamiento de la fundición Ventana, o sean mayores. No sé, estoy pensando en Gustavo Lago. Cuando esto se cuenta... Porque recordemos que tenemos que remediar esos terrenos de manera permanente. Entonces, esas cifras no están claras si no es mejor la inversión para efectos de cumplir con los estándares internacionales, o si es mejor para ganarle una pulseada al gobierno, se están poniendo en contra del fin de las zonas de sacrificio. Ese no es el fin. No ha sido capaz de decir eso es una mentira, correcta, porque no es el fin de las zonas de sacrificio. Decir ahora que fue hay más una decena de empresas que siguen contaminando y no están las normas reguladas. Pero no es excluyente, pero yo creo que no es excluyente, pero no es excluyente. O sea, hay una medida, de hecho, de detención de la faena de varias empresas, que son empresas privadas, producto de la misma situación de contaminación. Claro. ¿No? Que se alargó durante varios días. Entonces, no es que se haya acabado el problema, pero no es excluyente. Obviamente hay una decisión de política pública que tomar respecto a todas las empresas en general y la contaminación que generan. Pero era imposible pensar que una empresa del Estado no tenga un compromiso con la propia comunidad que está sufriendo las consecuencias de la contaminación. Dar el pase al segundo tema, Connie, pero viendo la actitud del diputado Winter, uno ve esta defensa corporativa rajatabla de las decisiones del gobierno, y uno ve la distancia que hay entre la ciudadanía y el gobierno, precisamente porque cosas que son evidentes. Esta fue una muy mala forma de llevar adelante esta decisión, tienen malos resultados. Y eso es lo que pasó ahora. Entonces, que las personas cercanas al presidente, en vez de decirle, ¿sabe, presidente? Pucha, la embarró, ¿cómo hizo esto? Pucha, presidente, el gabinete Irina Caramano no está funcionando bien. Pucha, presidente, ¿sabe que el Ministerio Interior lo estamos haciendo como el forro? En vez de decirle eso, tratan de aislarse en este concepto de que lo están haciendo fantástico. Bueno, ya que mencionó Cristian Valenzuela... ¿Pero por qué no te refieres a las cosas que he dicho y no a las que no he dicho? Pero ya que Cristian Valenzuela puso sobre la mesa... claridad que ustedes consideran que el cierre de Ventana fue una decisión incorrecta. Pero es que no es así. Es que no ¿Tú lo consideras una decisión incorrecta? No, yo dije no hemos dicho eso. Bueno, correcto. Aquí dijo que era correcto. Está tratando de esto hacerlo de manera binaria. Es decir, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No, las formas son importantes. Y tus porque hijos van a leer el libro y van a decir, la sintomatología de lo que pasa con este gobierno. Estamos viendo las imágenes de Irina Caramano. No voy a decir la primera dama porque ya no es la primera dama, sino que la directora de la división sociocultural de la que lo defienda también, Gonzalo. Cultural. Quiero saber, ¿fue un error administrativo o es algo más, Gloria? Yo creo que fue un error.
Si es administrativo o no es administrativo, fue un error. Es que no pone es menor porque el administrativo da la impresión de que fuera un poco como que alguien se equivocó en escribirlo. Sí, alguien tomó la decisión, mal o bien, pero en el fondo yo creo que el resultado es malo en esto, de poner o de personalizar el nombre de una división que podría, o de una dirección que podría haber tenido el nombre que ha ocupado en gobiernos anteriores, de hecho, que es esta coordinación sociocultural. Y creo que es malo, no solamente desde el punto de vista de lo que ocurre en el fondo en la ciudadanía, no la reacción que hay de la ciudadanía, sino que creo que ante todo respecto a la señal, porque yo creo que Irina Caramar nos ha dado una señal bien potente de querer cambiar esa figura, de querer transformar en el fondo lo que hace esa dirección. Pero da la impresión que alguien pensó que esto era una buena decisión pensando en cambiar. Por eso creo que además es malo, porque en el fondo pone el foco en una discusión que en el fondo es espuria en la práctica, ¿no? Que saca el foco del cambio relevante y necesario que debiera haber, por ejemplo, en el cambio de varias de las tareas que hacen esas fundaciones a ministerios, que eso es una cosa que se ha dicho, ¿no? En el fondo repensar ese cargo y poner la discusión sobre la personalización, evidentemente saca el foco de algo que yo creo que ella planteó muy bien en el verano cuando tomó la decisión finalmente de asumir ese rol. Yo quiero preguntarle a Gonzalo, ¿qué es lo que ¿Fue una decisión correcta? No fue una, claro, no, un error. No fue, ya, pero un error supuesto. es que cuando dicen No error era fácil, administrativo hay una especie de bajarle el perfil. Aquí alguien pensó, porque esto se supo ahora, pero está desde el 30 de marzo, hay alguien que pensó que esto era una buena idea. No sé cuál es la cadena, pero evidentemente... Pero a esta altura deben saber, ¿o no? ¿Qué pasó aquí? No, yo soy diputado por el Distrito 10. Ya, pero tienes una relación cercana con el presidente. Pero me parece evidente que el cargo que ella ocupa es el cargo de primera dama. Yo estoy de acuerdo con que ese cargo exista, por cierto, paso a decirlo. Yo no tengo problema con el respeto a las tradiciones, me parece que es una tradición relativamente sana, dependiendo de cómo se dé, porque además también entiendo que para la pareja, esto de que la pareja del presidente trabaje como cualquier persona es muy complicado, tiene conflicto de interés en casi todas las áreas de la vida, etcétera. Hay un rol ceremonial que yo no lo miro en menos. A mí, digamos, para serle bien franco a todo el país, a mí me gusta que los presidentes, sea cual sea el presidente, tome chicha en cacho el 18, que inaugure la fonda bailando cueca y toda esa serie de cosas que involucran al presidente que lo hacen que no sea solamente un empleo. Porque yo efectivamente no voy con mi pareja a ningún aspecto de mi empleo propiamente tal, pero sí voy con mi pareja a matrimonios, bautizos y una serie de cosas, y cuando uno al presidente lo convierte en presidente, lo convierte en algo mucho más que un empleado de la República, es una cosa más compleja, por lo tanto yo estoy de acuerdo con que esta figura exista. Obviamente que ningún cargo del Estado se puede llamar igual que un ser humano, eso me parece natural y lógico. Creo que el gabinete de la primera dama lo entendió así cuando se le hizo ver el error, lo enmendaron velozmente, creo que es un error bien torpe, pero hay a creer que es como un asunto súper importante y que esto devela la crisis más profunda que vive Chile en manos de su gobierno, me parece un poquito pasado a la punta. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cristian Valenzuela? No, esto devela la crisis más profunda que... No. Mira, aquí yo valoro harto las palabras de Gonzalo respecto a la tradición y también va a bautizo, lo que muestra una apertura al Frente Amplio a la religiosidad. ¿Por qué no voy a ir a bautizo? ¿Cuál es el punto central acá? Las declaraciones del presidente de la República, don Gabriel Boric, hace un año atrás, cuando él afirmaba 3 objetivos respecto de este cargo. 1, abolir el cargo. Sí. 2, concursar las direcciones de las distintas fundaciones de la primera dama. Y 3, que no iba a haber en esas decisiones ningún tipo de vínculo de sanguinidad o afinidad de ninguna especie. Con una declaración clarísima, que él fija el estándar que quiere llevar adelante. ¿Qué es lo que pasa en su gobierno en realidad? Todo lo contrario. Se establece que ya no es primera dama, sino que es casi un cargo monárquico, porque es la primera institución de la República que tiene el nombre y apellido de una persona, 1. Segundo, no se concursa ningún cargo, son todos designados a dedo, son gente cercana, con altos sueldos, el equipo que la apoya. Y tercero, este supuesto error administrativo, porque nuevamente caemos en esta falacia de que aquí no hay decisiones políticas, aquí hay pequeños errores que alguien, un funcionario perdido en la moneda que está ahí al fondo, tiene la responsabilidad. No, aquí nadie asume la responsabilidad de un error administrativo que dura más de 2 meses y que nadie se hace cargo. Y cuando se enmienda correctamente a las 16 horas pasado el incidente de la noche anterior, ¿qué es lo que hacen? Dicen, esto fue un error administrativo y el presidente el día jueves dice que lo da por superado. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién se hace cargo, no de un error administrativo, de una decisión política distinta? Nadie. ¿Dónde está la primera dama?
que le iba a dar un rostro distinto a este error, no da declaraciones sobre el tema. Entonces a mí me parece que pero nuevamente... es una declaración en su Twitter. Bueno, pero uno espera que las autoridades den la cara no solo cuando tienen que comunicar buenas noticias, sino que también cuando cometen errores groseros de distinta índole. Pero el foco, perdona, pero yo creo que el foco de los próximos días, porque, o sea, entendiendo que es un error, y yo creo que no hay una opinión distinta en este lugar respecto a qué es lo que ocurrió. Fue un error. Lo que sí creo que es importante, y ahí creo que hay una responsabilidad importante también de la Dirección Sociocultural ahora, es dar una señal clara en los próximos días de cuáles son esos cambios, esos ajustes que se prometieron y que debieran empezar a ocurrir, ¿no? Efectivamente, en materia, por ejemplo, del funcionamiento de las fundaciones y cuál es el rol, en los temas nuevos que ha querido traer Irina Karamanos en los próximos días, con temas nuevos que en el fondo quería incorporar y que están puestos por lo demás en el decreto. Los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la transparencia en el funcionamiento de cada una de esas fundaciones, que creo que es súper importante. Me parece que esa es la señal correcta para dar por superada una crisis, porque luego la vuelta, sabiendo todo, que todos concordamos que es un error, no hay para qué. Pero Andrés, diputado, ¿no coincide en que es un error? Es que sorprende que un documento que fue enviado a 20 reparticiones, nadie se haya dado cuenta de que se le haya puesto el nombre de Irina al cargo. La verdad es que si fuera así, es preocupante que este gobierno no se dé cuenta de ese tipo de desprolijidades y negligencias derechamente en cómo se están emitiendo documentos administrativos a este nivel. Porque esto no es la primera vez que ocurre. Y cuando ocurre, lo más fácil es echarle, como dice Cristian, la culpa a un funcionario público, como ocurrió a propósito de la ministra del Interior, cuando le echa la culpa a una funcionaria que llevaba 30 años en su cargo, y el tema muere ahí. Entonces, es peligroso y es preocupante que este nivel de decisiones se tomen con esa ligereza de decir, es un error y demos vuelta a la página. Porque te aceptamos una vez, 2 veces, pero cuando esto es una sucesión de hechos reiterados, Constanza, yo creo que derechamente pasa a ser una estrategia del gobierno de que cuando es descubierto en este tipo de situaciones, corrigen sobre la marcha, pero la verdad es que hay una intencionalidad clara cuando el sitio... ¿Cuál sería la intencionalidad aquí? No, personalizar el cargo, en este caso, tratar de... Yo creo que es un gran error, en el fondo, pensar que... O sea, hubo, evidentemente, a quien se le ocurrió poner el nombre y apellido de una persona, comete un error, y supongo que habrá alguien que entenderá que personalizar en cualquier circunstancia, en cualquier gobierno, no es una buena idea, por lo tanto... Es este afán de refundar ciertas cosas que ellos creen que han funcionado mal toda la vida, es decir, venir con esta estatura moral de que las cosas no están bien y parte todo con nosotros de cero. En ese tipo de momentos se toman malas decisiones, pero malas decisiones que me cuesta entender que no están coordinadas, Constanza, desde el momento que hay un sitio que está inscrito en la web. Es decir, eso se planifica con anterioridad y esa planificación me cuesta comprender que no haya tenido la aprobación del círculo más cercano de Irina. Solo voy a dejar plantear la pregunta, porque nos vamos a ir a una pausa, pero hablando de aprobación, ¿tendrán este tema, el tema, por ejemplo, de Irina Karamanos, tendrá algo que ver en la baja en la aprobación del presidente Gabriel Boric? En la última encuesta hoy día salió Pulso Ciudadano, hay una caída importante de 8,5 puntos en la aprobación, mientras que la desaprobación sube un 6,1%. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con este tipo de hechos? Vamos a hablar de esto, también de la selfie del presidente Gabriel Boric y de los últimos días de la convención, todo a la vuelta de la pausa. Bueno, sacamos una selfie. ¿Qué? Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado la pregunta planteada. ¿Qué es lo que explica la baja en la aprobación del presidente Gabriel Boric? ¿Es este supuesto error administrativo, el impasse de Irina? ¿Tiene que ver con el anuncio del cierre de ventanas? ¿Tiene que ver con qué? Iba a decir Gonzalo, mírate, Cristian. Sí, a ver, yo primero creo que es un conjunto de factores que explica... Principalmente lo asocio a las temáticas. El tema de seguridad hoy día es uno de los temas principales, de las principales preocupaciones del país. En los últimos 4 días hemos tenido una serie de asesinatos brutales. En San Joaquín, un apuñalamiento. Anoche en Copiapó también murió un joven baleado en una discoteca. Yo creo que son hechos graves que se suman y se suman y se suman. Segundo, la economía.
El dólar por las nubes, la UEF por las nubes, una situación muy precaria para mucha gente que le ha aumentado el costo de la vida. Y eso sumado a una serie de errores en distintas áreas del gobierno que dan cuenta de cierta incompetencia, a mi juicio, y mucha inexperiencia, que yo creo que tienen que ser corregidos. Y por eso creo yo que el cambio de gabinete es indispensable a esta altura, si es que el gobierno, no soy yo quien para dar consejos, ni creo que me escuchen mucho, pero quiere darle una vuelta de tuerca a esto porque claramente al atar el gobierno su popularidad a el resultado del plebiscito constitucional lo tiene por los suelos. Yo voy a dar cuando tú dices cambio de gabinete, ¿de qué estás hablando? Es que un segundo, quiero dos fechas nomás, muy importantes. Sí. 13 de marzo del 2015, Michelle Bachelet llega al 58% de desaprobación en la academia, casi un año después de asumir el gobierno. 14 de junio del 2019, un año y medio después de asumir el gobierno, Sebastián Piñera llega al 59% de desaprobación. Que hoy día el presidente Boric, en la academia, llegue al 59% de desaprobación, demuestra una caída, un desplome absoluto que los tiene que hacer reflexionar. Cambio de gabinete, por lo pronto, interior, porque si bien la ministra ha tratado de enmendar en los últimos días, al no dar tantas declaraciones y no cometer tantas chambonadas, el problema de la seguridad está desbordado. Y ella no lo está asumiendo en propiedad. Creo que en materia de salud hemos tenido un resurgimiento de pandemia y crisis respiratorias que hablan de una pésima comunicación de riesgo del Ministerio de Salud. Y adicionalmente el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra Vega desapareció de los medios después de una serie de errores. Entonces, y finalmente el ministro Sexpress, Giorgio Jackson, creo que un ministro que durante un mes, que salía en la nota del DF la semana pasada, no va al Senado, que los senadores oficialistas se agarran con él permanentemente, no hay un trabajo, y yo creo que el diputado Winter perfectamente sería un gran reemplazante del ministro Jackson en ese ministerio, y lo propongo desde hoy día como un candidato oficial al ministerio. ¿Cambio de gabinete? No, yo no he escuchado de cambio de gabinete más que en las palabras de Cristian Valenzuela. Sé que se le tiene en alta estima su opinión en La Moneda, pero no sé si de una manera tan determinante como para hacer el cambio de gabinete únicamente porque Cristian Valenzuela lo recomienda. ¿Pero podría servirle para este momento del gobierno? No, yo creo que por el contrario, se están afiatando los equipos. No creo en la teoría de Cristian de que hay una linealidad de cuándo es aceptable o inaceptable una determinada baja o alza en la aprobación. ¿Y qué explica la baja? Por el contrario, creo que pero sobre el tema del cambio de gabinete, yo creo que este gobierno tiene una particularidad que nadie podría negarla, que es el tema de que no haya coalición de gobierno propiamente tal, o que haya dos coaliciones, pero que si hay dos coaliciones de gobierno, significa que si uno lo dice en singular, no existe coalición de gobierno propiamente tal. Pensé que iba a decir que nadie asume la responsabilidad. Y eso ha significado que afiatar los equipos ha sido un tema muy, muy complejo. Y al mismo tiempo yo creo que hay algo que Cristian llama inexperiencia, pero yo diría que efectivamente entró una serie de personas que tienen una visión que es muy distinta sobre cómo hacer las cosas con respecto a cómo se han hecho durante mucho tiempo. Y eso también significa turbulencia, como lo llamó el presidente. Yo creo que esas turbulencias se están reduciendo cada día más y que los equipos se están afiatando y se están, digamos, adhiriendo al quehacer y a los ritmos que la institucionalidad imprime naturalmente. Diputado Longton, ¿también de acuerdo con la necesidad de un cambio de gabinete como Cristian Valenzuela? Yo creo que sí. La verdad es que lo que hemos sentido, por lo menos con Cristian, de alguna parte con Gonzalo, pero yo creo que ha habido mucha improvisación, Constanza. Y esa improvisación va de la mano con una falta de convicción en las decisiones que se toman, sobre todo en materia de seguridad, como decía Cristian. Y eso afecta la credibilidad de quien está a cargo. Entonces pareciera ser que hay debilidad en las decisiones que se toman porque son ambivalentes. Cambian día a día por un tironeo constante que tiene en el sector más duro, por lo menos de la coalición de gobierno. Y esta contradicción constante de lo que hizo antes y de lo que está haciendo lo tiene al presidente muy complicado. Y eso lo ha llevado a cometer muchos errores, sobre todo en la comunicación por parte de los ministerios y las medidas, cómo se están ejecutando. Si hoy día la gente siente inseguridad, y esa inseguridad también se la está transmitiendo el gobierno. La encuesta es muy clara. Dice que la gente se siente insegura en nuestro país. ¿El problema es la ministra del Interior? Pero ojo, en materia de seguridad no está tan mal hablado el gobierno. Está mejor que en su Yo creo que la ministra del Interior no lo ha hecho bien, derechamente, pero que más que una falta de experiencia es porque venían con una carga ideológica muy potente que se ha contrastado con la realidad que vive el país.
y eso lo ha llevado a tomar decisiones muy equivocadas o medidas a medias como el estado de excepción acotado. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que varios de los problemas, yo creo que hay que tener un juicio ponderado respecto a lo que ocurre. Varios de los problemas son problemas en la práctica heredados. O sea, el problema de seguridad no partió hace 3 meses en Chile, ¿no? El problema que existe el problema que existe sí, pero el problema que existe, por ejemplo, con el Tren de Aragua y con el crimen organizado, que hoy día, de hecho, en una entrevista, el propio subsecretario Monsalve reconocía, no llegó el 11 de marzo de este año. Hay un problema sostenido. Son brutales. Sí, pero las cifras homicidios, son brutales. violaciones, pero robos, las cifras son brutales, entre otras cosas, porque estábamos en una situación de pandemia el año pasado, descontrol migratorio, que era muy distinto. Ya, pero convengamos primero en que el problema no tiene que ver con la instalación de este gobierno. Ahora, a este gobierno le tocó llegar en medio de todavía una pandemia, administrar un problema de seguridad sin duda heredado, porque esto no partió hace 3 meses atrás, a tener que enfrentar también de manera súper compleja una situación de un ciclo inflacionario muy complicado, que sabemos que además es un problema mundial. Entonces, obviamente, las circunstancias en que este gobierno tiene esta baja en la aprobación, enfrenta circunstancias también complicadas. Ahora, sí creo que es muy importante entender que los 100 días de esa luna de miel se acaban rápido por la misma razón. Y por lo tanto, si el presidente tiene que tomar una decisión en torno a hacer cambios y señales en el fondo en el equipo que permita y que le permita gobernar con mayor tranquilidad, más aún pensando que estamos frente a un ciclo o un proceso constituyente que en el fondo tiene que definirse en el mes de septiembre y que requiere esto de paz social, bueno, debiera hacerse, digamos. ¿Debiera hacerse ahora el cambio de gabinete? Mi impresión es que debiera hacerse en el momento en que el presidente decida que ocurra. Y lo que pasa es lo siguiente, uno supone, y uno suponía haciendo el análisis, digamos, que en el mes de septiembre va a haber necesariamente un giro, cual sea que sea el resultado del plebiscito. Entonces uno supone que en septiembre eso era absolutamente necesario, ¿no? Pero el gobierno también tiene que dar una señal. Ahora, adelantar eso y 2 o 3 meses después volver a hacer un cambio es complejo. Entonces creo que la decisión es complicada, pero es evidente que hay que dar señales a lo menos de que se ha aprendido, que se pueden corregir los errores. Y yo solo para terminar con dos cosas diría. Sí, pero el ministro Marcel, que está muy bien evaluado, el subsecretario Monsalve, que está muy bien evaluado, son también una manera o muestran una manera de hacer las cosas de manera adecuada. Toma el gobierno. Gloria de la Fuente, Cristian Valenzuela, Andrés Longton. No respondió Gonzalo Vinter y Gonzalo Vinter. No, yo creo que el ministro las expresa. Muchas gracias por venir esta noche. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con Nos tomamos la selfie entre nosotros.